Buenas tardes, mi nombre es Yadir Ortegón Chacón. Voy a presentar el tema de investigación, metodología de la auditoría administrativa y tenemos como docente al doctor Jorge Luis Hernández Marina. Vamos a leer una breve introducción acerca del tema, detallando primeramente el concepto de auditoría administrativa. Esta es una revisión completa de la estructura organizacional de una empresa de cualquier tipo, así como de sus mecanismos de control de operación y sus recursos humanos y materiales. Se trata de un procedimiento que evalúa la organización como un todo, cotejando su desempeño con sus objetivos tanto globales como por unidad, para hacerse una idea sobre lo efectivo de su modelo de gestión. Es por ello que debemos poner especial atención en la metodología de la auditoría administrativa, ya que su importancia consiste en que a través de diversas acciones y fases de ejecución, conduce de una manera programada y sistemática la revisión y aplicación de las diferentes técnicas del análisis administrativo, facilitando al auditor identificar y ordenar la información correspondiente a evidencias, hechos, hallazgos, situaciones, argumentos y observaciones con la finalidad de obtener un informe preliminar sobre la situación actual de la organización. Para poder comprender mejor la metodología y utilizarla de forma lógica, se ha dividido en las siguientes etapas: planeación, instrumentación, examen, informe y seguimiento. Estas son las 5 etapas que engloba la metodología de la auditoría administrativa. Vamos a ver la primera etapa, que es la planeación. Esta se refiere a los lineamientos de carácter general que regulan la aplicación de la auditoría administrativa para garantizar la cobertura de los factores prioritarios. Dentro de la planeación tenemos algunos puntos. Primero que nada nos aparecen los objetivos, que consiste en determinar las acciones que se deben realizar para instrumentar la auditoría en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer para alcanzar en tiempo y forma los objetivos establecidos. Como segundo punto tenemos los factores a revisar. Los primeros factores a revisar es el proceso administrativo, que engloba planeación, organización, dirección y control, si existe alguna inconsistencia dentro de la ejecución de cada uno de ellos, y algunos elementos específicos que podrían ser los objetivos, las políticas, los procedimientos, programas, proveedores, la producción. Como siguiente punto tenemos las fuentes de información. En las fuentes de información se recurre a las instancias internas y externas a las que se recurre para captar la información que se registra en los papeles de trabajo del auditor. Las internas pueden ser los accionistas o incluso los empleados, y al referirnos a las externas pueden ser proveedores potenciales, clientes potenciales con los que podamos recabar algún tipo de información que nos ayude para la realización de este trabajo. La investigación preliminar. Una vez definida la dirección y los factores a auditar, la secuencia lógica para su desarrollo requiere de un reconocimiento o investigación preliminar para determinar la situación administrativa de la organización. Esto conlleva la necesidad de revisar la literatura técnica y legal, información del campo de trabajo y toda clase de documentos relacionados con los factores predeterminados, así como el primer contacto con la realidad. Sigue la preparación del proyecto de auditoría. Ya que tenemos recabada la información preliminar, se debe proceder a seleccionar la información necesaria para instrumentar la auditoría, la cual incluye 2 apartados. Uno de ellos es la propuesta técnica y la otra es el programa de trabajo, que veremos más adelante. El diagnóstico preliminar. En esta fase del diagnóstico preliminar se debe precisar claramente los fines susceptibles de alcance, los factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la programación que va a orientar el curso de la acción de la auditoría. Seguimos esta etapa, que es la instrumentación. Concluida la parte preparatoria, se procede a la instrumentación de la auditoría, etapa en la cual se tienen que seleccionar y aplicar las técnicas de recolección que se estimen más viables, de acuerdo con las circunstancias propias de la auditoría, la medición que se empleará, el manejo de los papeles de trabajo, la evidencia, así como la supervisión necesaria para mantener una coordinación efectiva. La recopilación de la información es un punto que tocamos en esta etapa.
Esta tarea debe enfocarse al registro de todo tipo de hallazgo y evidencia que haga posible su examen objetivo. De otra manera se puede incurrir en errores de interpretación que causen retrasos o nos obliguen a recapturar de nuevo toda la información, reprogramar la auditoría o en situaciones más complicadas se puede llegar a suspender. Las técnicas de recolección. Bueno, hay varias. Por mencionar, tendríamos la entrevista, los cuestionarios, las cédulas, una investigación documental o administrativa, un estudio de mercado. Esas son las técnicas de recolección que podemos usar. Los papeles de trabajo son muy importantes, ya que en ellos se llevan a cabo los registros en los que se describen las técnicas y procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas. Aquí se detalla todo lo que se va haciendo durante el proceso de auditoría. La evidencia es la que representa la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio de la auditoría. Puede ser evidencia física, documental, testimonial, analítica. Y algo muy importante es supervisar el trabajo. Para tener la seguridad de que se sigue y respete el programa aprobado, es necesario que se ejerza una estrecha supervisión sobre el trabajo que realizan los auditores, delegando la autoridad sobre quien posee la mayor experiencia, conocimiento y capacidad. Por eso es importante que todo esto se supervise. Pasamos a la siguiente etapa, que es el examen. Consiste en dividir o separar los elementos, componentes para conocer la naturaleza y las características, así como el origen de su comportamiento. El propósito de esto es aplicar las técnicas de análisis procedentes para lograr los fines propuestos con la oportunidad, extensión y profundidad que requiere el universo sujeto a examen y las circunstancias específicas del trabajo a fin de reunir los elementos de decisiones óptimos. El procedimiento de esta etapa dice: el examen prevé de una clasificación e interpretación de hechos, diagnóstico de problemas, así como de los elementos para evaluar y racionalizar los efectos de un cambio. Aquí es importante porque el auditor realiza una evaluación no solo cualitativa, sino también cuantitativa. No todas las áreas de la organización tienen la misma importancia, todas son importantes, pero va como en jerarquías, ¿no? Hay unas que tienen más importancias, hay otras que no tanto, y por eso es ahí donde se deben de ponderar, ¿no? Como que poner un porcentaje a cada una de ellas. Si nos enfocamos, por decir, a un área de la empresa, que sería un ejemplo, recursos humanos, que es la que se encarga de, pues ¿cómo se dice?, de seleccionar al personal idóneo para desempeñar sus funciones. Ahí se tienen que, pues, analizar los sueldos, los salarios, las prestaciones. Ese sería un ejemplo, ¿no?, de cómo se evalúa ahí las necesidades de esa área de la organización que corresponde a ese departamento. También están las técnicas de análisis administrativos, que pueden ser organizacionales o cuantitativas, como ya lo mencionamos. Aquí se realiza la formulación del diagnóstico administrativo. Esta parte es esencial de la auditoría administrativa, ya que es un recurso que traduce los hechos y circunstancias en información concreta, susceptible de cuantificarse y cualificarse. También es una oportunidad para diseñar un marco global de análisis, para sistematizar la información de la realidad de una organización y para establecer la naturaleza y magnitud de sus necesidades, para poder identificar los factores más relevantes de su funcionamiento. Nuestra siguiente etapa es el informe. Al finalizar el examen de la organización, es necesario preparar un informe en el cual se consignen los resultados de la auditoría, identificando claramente el área, sistema, programa, proyecto auditado, el objeto de la revisión, la duración, el alcance, los recursos y métodos empleados, como lo hemos venido viendo a través de la primera etapa, ¿no? Aquí es muy importante tomar en cuenta los aspectos operativos. Antes de presentar la versión definitiva del informe, es necesario revisarlo en términos prácticos, partiendo de las premisas acordadas para orientar la acción que se llevará a cabo en forma operativa. Los tipos de informes. Tenemos los tipos de informes que son, por ejemplo, el informe general, que es el que más se utiliza en este tipo de auditorías, ¿no? Que es donde incluye
al responsable, ya sea el área o unidad administrativa encargada de preparar el informe. También consiste en una breve introducción, descripción de por qué surgió la necesidad de aplicar la auditoría a esta empresa. Los antecedentes, ¿no? De cómo se creó la organización, datos generales de la organización, las técnicas que se han empleado, los instrumentos y los métodos utilizados para la obtención de los resultados, un diagnóstico, la propuesta de implementación para nuevas alternativas, el seguimiento, las conclusiones y las recomendaciones. Esto viene en el tipo de informe general. También tenemos el informe ejecutivo. Este contiene pues al responsable del área, el periodo de la revisión, el tiempo que nos llevamos en realizar la auditoría, los objetivos, que son los propósitos que se pretenden lograr con la auditoría, el alcance, que es la profundidad con la que se examinó la organización, y tenemos el informe de aspectos relevantes. En este, por ejemplo, se puede analizar y evaluar si se llevó a cabo todo el proceso de aplicación de la auditoría, si se presentaron observaciones relevantes, si la auditoría está en proceso, si se reprogramó o si se replanteó. En fin, cualquiera de estos tres tipos de informes se pueden presentar. Ya aquí sería cuestión de elegir cuál es el que se va a presentar en base a la auditoría que se realizó. También tenemos las propuestas de implantación. La implantación de las recomendaciones constituye el paso clave para impactar en forma efectiva a la organización, ya que constituye el momento de transformar las propuestas en acciones específicas para cumplir con el propósito de la auditoría. Existen varios métodos de implantación, pueden ser instantáneo, un proyecto piloto, una combinación de métodos. La implantación se efectúa en tres fases: en la preparación del programa, integración de los recursos y la ejecución del programa. Y por último tenemos la presentación del informe. Una vez que el informe ha quedado debidamente estructurado, el responsable de la auditoría convocará al grupo auditor para efectuar una revisión de su contenido en caso de detectar algún aspecto susceptible de enriquecer o clarificar. Realizará los ajustes necesarios para depurarlo. La presentación del informe debe realizarse con el apoyo de equipos de cómputo, láminas y material audiovisual. Todo lo necesario para que quede claro y sea un informe confiable y no quede dudas de su realización. La siguiente etapa, el seguimiento. Consiste en elaborar un plan de trabajo conjuntamente con los directivos de la empresa, donde se reflejen los lineamientos generales para desarrollar una implementación de mejoras orientadas a corregir las debilidades encontradas para evitar su recurrencia e incumplimiento. En este sentido, el seguimiento no se limita a la determinación de observaciones o deficiencias, sino a aportar elementos de crecimiento a la organización, lo que hace posible verificar que las acciones realizadas como resultado de las observaciones se lleven a la práctica en los términos y fechas establecidos conjuntamente con el responsable del área. También facilita al titular de la organización la toma de decisiones. Constata las acciones que se llevaron a cabo para instrumentar las recomendaciones y al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al grado y forma como estos se atendieron. Tenemos tres tipos de seguimiento. El primero de ellos es el seguimiento corporativo, que es cuando las recomendaciones comprometen a los directivos para su respectiva actuación. En el funcional es cuando las recomendaciones involucran a los jefes de los departamentos para realizar un control de las acciones correctivas. Y en el operativo, cuando las recomendaciones involucran al personal operativo debido a su relación y vinculación con las operaciones empresariales. Aquí ya es dependiendo de las recomendaciones para qué área corresponde. En conclusión, como pudimos ver, todos los puntos antes mencionados son necesarios para llevar a cabo una auditoría administrativa independientemente de la empresa a auditar. Por lo tanto, la metodología tiene el propósito de servir como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática, se unifiquen criterios y se delimite la profundidad con que se revisarán y aplicarán los enfoques del análisis administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de los resultados.
Por eso su importancia es vital, ya que el trabajo de auditoría debe ser llevado a cabo bajo normas y criterios que regulen su ejercicio. Es evidente la necesidad de seguir una metodología donde se nos muestren los procedimientos y pasos a seguir de una manera lógica, ordenada, congruente y secuencial de todas las actividades a desarrollar a lo largo de nuestro trabajo. Muchas gracias.